ככה זה גם הלאה, יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. עברי אנוכי ויעץ השם אלוקי השמיים אני יורה, 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 עברי אנוכי ויעץ השם אלוקי השמיים אני יורה. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me. Eternally, Abraham, Yitzchak v'Yaakov, bnei Sara Rivka, Rachel v'Leah, Abraham. Yitzchak Hashem Elikei Hashamayim ani yoreh. Shalom, shalom, amada familia del Eterno, casa de Israel en los cuatro rincones de la tierra, en todo tiempo y en todo lugar donde este video pueda llegar. Hoy estamos finalizando nuestros 20 días de devocional del mes de Elul. Tenemos para las personas que por alguna razón o algún motivo solamente vean, visualicen este video y quisieran buscar el resto de la información, la vamos a tener tanto en Facebook como en YouTube. Así es que pueden estar completamente tranquilos que tendrán las 20 transmisiones del devocional que hemos llamado Torá, un desarrollo personal. Torá, un desarrollo personal con 40 principios, porque cada día 2 principios los expresamos, los enseñamos y esperamos que esto equipe al pueblo del Eterno en este día tan importante, porque hoy es un día importante, hoy es un día de corte, hoy es un día de cierre para todos los que estamos estudiando Torá, para todos los que hemos recibido el llamado a la restauración de la verdad,
a volver a tener en cuenta todos los mandamientos del Eterno, porque somos el pueblo que fue comprado a precio de sangre. La sangre del Mesías ha tomado un valor supremo en este tiempo, gracias a que nos devolvió la identidad como pueblo de Dios y entendemos todos los versículos que hablan de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí nos estamos dando cita a través de los diferentes ministerios de Raíces Hebreas. Soy el pastor Diego Higuita de MC Chalón Internacional aquí en la ciudad de Miami, desde donde hemos visto cómo el Padre ha venido prosperando el mensaje de retorno a la Torá, el mensaje de bendición y el mensaje de crecimiento espiritual para todos los que han hecho Teshuvá. Le han dado la espalda al sistema religioso de este tiempo y no contentos solamente con el nombre del Mesías, se han dado cuenta que es necesario tener identidad y que el evangelio es eso. El evangelio es una identidad que tú recibes como pueblo de Dios y ese pueblo se llama Israel. Y vivimos como israelitas y por eso aprendemos todos estos principios. 4 semanas compartimos el devocional. En la primera semana entregamos 10 principios que tenían que ver con el sacerdocio, porque esa es la verdadera restauración del pueblo de Dios, recibir su condición sacerdotal, como lo dice Primera de Pedro 2:9, un reino sacerdotal. En la segunda semana usted no se puede perder la información porque sembramos una semilla poderosa en el corazón del pueblo del Eterno para que especialmente aquellos que no conocen su propósito divino, el propósito de Dios en sus vidas, a través de esa semilla puedan algún día visualizar con toda claridad el propósito por el cual Dios los creó, los trajo a esta tierra y ahora viven de la forma en que viven. Hay un propósito de parte del Eterno. La tercera semana pedíamos fortaleza de lo alto, porque para poder lograr estos propósitos sacerdotales de liderazgo en el hogar, necesitamos fortaleza de lo alto y eso solamente lo da el Ruach de Yud-Hei Vah-Hei. Y para finalizar en esta semana, todos estos conceptos, moldear el carácter de hombre de Dios. Todos en la cristiandad hemos conocido el anhelo que hay de parte de el Dios eterno de que todos alcancemos la estatura de la plenitud del varón perfecto, del varón íntegro, del varón obediente, sujeto, un varón de Dios que envuelve un cúmulo de características espirituales que lo hacen predecible por cuanto se guía solamente por los principios que cree y defiende. Esta semana hablábamos de la congruencia y antes de leer el versículo que corresponde a esta semana, es importante que recuerden el principio de la congruencia. Lo que creo debe ser congruente con lo que pienso. Lo que pienso, congruente con lo que hablo y lo que hablo, congruente con lo que hago. Nosotros caminando en este principio poderoso de congruencia, entonces podremos ver las bendiciones que el Padre ha determinado para nosotros, cumplidas, cristalizadas delante de sus ojos. Y eso es lo que más anhelamos, ver a un pueblo que es bendecido por el Eterno y que es llevado de su mano a cumplir el propósito eterno, ser cuidado, bendecido, prosperado, alimentado, custodiado en todas las áreas de su vida. Es lo que más anhelamos. Y hoy vamos a tener un cierre especial con los 2 motivos poderosos que tenemos para compartir con ustedes. El versículo de la semana primero y luego oramos. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice la escritura, porque Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El carácter de un hombre de Dios debe ser conocido por sus enemigos antes de que los enfrente.
Ese es uno de los regalos que trae el carácter de Dios sobre la vida de nosotros. Y hablé esta semana de que a pesar de que nosotros predicamos un mensaje de paz, y quién más pacífico y amoroso que el Dios de Israel, pero él mismo expresa en su palabra que hay enemigos de Dios, hay enemigos de la palabra, hay enemigos. Entonces, el primer punto en esta mañana de finalización, pero vamos a hacer un cierre poderoso con testimonio poderoso a través de un hombre que ha sabido moldear el carácter del Eterno, de Yeshua en su vida. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Padre Eterno. Padre Celestial y Glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Venimos delante de tu presencia, Rey Eterno, pidiéndote y suplicándote, Papito hermoso, que seas tú glorificándote en este tiempo. Sabemos que hoy nos preparamos para un cambio poderoso a través de las fiestas del otoño y sabemos que vienen cosas grandes, especiales y poderosas para los que estemos en conexión directa contigo, Rey Eterno. Será un tiempo de cambios y aquellos que estén lamentablemente mirando hacia el mundo, mirando hacia atrás, lamentablemente también recibirán el embate de todo este mover espiritual que empieza a gestarse a partir de la caída del sol de este último día del mes de Elul, con el cual cerramos, Padre de la Gloria, este devocional, y somos supremamente bendecidos, Rey Eterno, de poder haber recibido de parte tuya principios poderosos que nos levantan en el llamado, en la escogencia, en la identidad, en el título de autoridad que nos has dado para levantarnos como luz en medio de las naciones. Por eso en esta hora recibe honra, gloria, poder, majestad y soberanía, Rey Eterno, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amada familia, los dos principios para esta semana. Primer principio, Mateo 7:12. En Mateo 7:12 nos dice la escritura, y esto es importante, porque estos dos motivos envuelven la esencia de lo que el Padre quiere en el carácter de un hombre de Dios. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Miren lo que resume el Padre, la ley de Moisés y los profetas. Un resumen de manera poderosa. Lo llamamos un drash, un comentario aplicado a la vida. Y es que usted quiere vivir en la plenitud de lo que Dios estableció por boca de Moshe en la Torá y por boca de sus santos profetas, las bendiciones que declaró para los que estaban conectados con su palabra, con su mandamiento, con su verdad. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque es la ley y los profetas. Yo siempre le he dicho a los hermanos, especialmente a los discípulos, que el Padre me ha tenido el privilegio, me ha dado el privilegio de poder mentorear y guiar. Por ejemplo, en el área de la sujeción y la obediencia, en el área del respeto a la autoridad, que es una de las cosas más dañadas en este tiempo. En este tiempo se ve la autoridad como una amenaza. Todos estos sistemas sociales y de gobiernos que están queriendo infiltrar ahora, siempre son con un pensamiento de anarquía, de daño contra la autoridad, de maldad. Las manifestaciones que vemos hoy no son manifestaciones pacíficas, son manifestaciones de turbas que son influenciadas por la rebelión, por la rebeldía, por la desobediencia en contra de tu autoridad, en contra de tu autoridad, porque están en contra de la autoridad del gobierno en ese momento, están en contra de las leyes que gobiernan ese país, quieren un cambio radical, pero lo hacen a la fuerza, con violencia, y la mayoría de ellos, si usted ve, están en contra de las leyes de la Biblia, porque uno de los objetivos de estos sistemas que se están levantando en este tiempo es ir en contra de la escritura. Y lo que me parece a mí muy lamentable,
Del mundo no, porque así dice la escritura que el mundo se tiene que presentar. El mundo tiene que manifestarse de esa manera. Me preocupa es dentro de aquellos que dicen ser guiados por la palabra, que tienen una raíz de anarquía dentro de ellos, porque no soportan el liderazgo, no soportan la autoridad, no asimilan correctamente el versículo donde el mismo Espíritu del Eterno a través de Pablo dice que él dio a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 funciones, no títulos. Nosotros no estamos de acuerdo con los títulos, pero sí son 5 funciones. Y esas funciones dependen de la impartición. El que tiene la función imparte sobre aquellos que el Eterno le trae para que sean impartidos. Ese es el orden divino. Pero hay un daño brutal en este tiempo con respecto a las autoridades espirituales. Y hoy es importante que usted sepa, amado varón del Eterno, mujer que fue llamada al liderazgo en las cosas del Eterno. Basado en ese principio, no lo digo yo. Óigame bien, no lo digo yo. Si usted fue llamado al liderazgo y usted sabe que usted le va a predicar este mensaje a otros y que sus palabras tienen poder y autoridad, dice la escritura. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Este principio tiene que ver con la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres en los hombres, de los hombres cosecharás. Y si usted es una persona que no está de acuerdo con la autoridad, es respetable. Si usted no está de acuerdo con el liderazgo espiritual, es respetable. Si usted no está de acuerdo con que hayan pastores, ministros y líderes, es respetable. Pero quiero que sepas que si esa es tu enseñanza, eso es lo que estás sembrando en el corazón de los que te escuchan. Por lo tanto, mañana, no pretendas que alguno te atienda. No pretendas que alguno te reciba. No pretendas que alguno ni siquiera tenga un gesto cordial de obediencia a una instrucción que tú le des, si tú has sembrado desorden, indisciplina, rebelión, rebeldía en el corazón de las personas. No va a pasar. La versión de esta semana o la versión empresarial que tengo para el devocional en Mateo 7:12 dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Entonces, si usted trata a los que tienen un llamamiento de autoridad en el pueblo, usted los trata como nada. Usted no entiende que están en una posición donde el Padre los puso y que merecen un respeto, que merecen un cuidado, que merecen un bienestar por cuanto fueron puestos en posiciones de autoridad. Y el Padre en toda la escritura habla de los hombres que él pone en posición de autoridad. No pretenda el día de mañana, en el tiempo de la madurez, cuando usted reaccione y usted se dé cuenta que el orden divino está dado desde el principio, que todo en la Torá obedece a unos cánones de orden. Y cuando usted madure en su llamamiento ministerial y usted diga, no, si se necesita autoridades para que podamos cumplir un propósito mancomunado, no vas a poder recibir lo que no sembraste. Entonces, este llamado acerca de la motivación personal, los motivos por los cuales tú te mueves en el llamamiento, tienen que estar muy claros en tu mente y en tu corazón si algún día quieres recibir de parte del Eterno el mismo respaldo que tú hoy estás sembrando en los hombres y mujeres que fueron llamados al propósito de predicar este mensaje poderoso en los 4 rincones. Ten presente que ten presente por qué haces lo que haces. O sea, lo que hoy te estoy diciendo es, empieza a auditar la forma en que piensas y haces las cosas. Audítalo. Mira si es correcto lo que estás haciendo. Porque si tú te das la oportunidad de conocer los principios que el Eterno te está presentando, quiero que sepas que el único resultado va a ser fortalecer tu carácter, pero el carácter de un hombre, una mujer de Dios.
Conoce los principios. Si esta es la primera vez que te conectas a este devocional, hay 19 devocionales más. Este es el último, el número 20. Hoy es el día 20 de este devocional Torah, un desarrollo personal que sacamos en este mes de Elul del año 5780, calendario grecorromano en el 2020. Este programa puede quedar grabado en la internet por muchos años, pero quiero que sepas que hay 19 programas anteriores a este y están a disposición tuya. Busca la razón correcta para actuar y vas a recibir la cosecha correcta. Haz lo correcto para vivir bien, no solo lo que te hace sentir bien. Es decir, nosotros no solamente podemos hacer lo que sentimos que es bueno hacer, no, porque entonces nos quedamos en el grado mínimo de inmadurez y simplemente caminamos por un concepto de moralidad familiar. No es que a mí me educaron así, no. Aprende, conoce los principios de vida, conoce los principios que el Padre estableció acá y por encima de tus deseos, vive por estos principios. Hay momentos en que tú quisieras tirar a esa persona por la ventana. No vivas por lo que quieres hacer, sino por lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ámalo, perdónalo. No, pero es que yo quiero tirarlo por la ventana. Ámalo, perdónalo, compréndelo. Ay, pero es que usted no sabe, pastor. Ámalo, compréndelo. Pastor, es que a usted se le pasa por la cabeza tirar a alguien por la ventana. ¡Claro que sí! Hay momentos en que dice, ay, Dios mío, para sacarlo por esta ventana. Pero lo debo amar. Pero lo debo cuidar. Debo perdonar. O debo pedir perdón, que es todo lo que hemos venido aprendiendo durante estos 19 días. Entonces, los motivos internos nuestros son decisivos a la hora de nosotros plantear el carácter. Mis motivaciones deben ser las correctas, mis motivaciones deben ser puras, mis motivaciones deben ser buenas para que yo pueda proyectarme de la manera que el Padre quiere, con un carácter que permita ver la definición correcta de la persona. No olvide que el carácter vuelve predecible a las personas que lo adoptan y son guiadas por esos principios espirituales. Esos principios espirituales te moldean, porque la Escritura dice, sé compasivo, sé paciente, sé amoroso, sé leal. Entonces, yo vivo por esos principios y eso es lo que yo expreso a los demás y los demás saben cómo yo voy a actuar en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque predicen el hecho de que me mantengo firme en mi condición. Segundo punto para este día de finalización del devocional del mes de Elul, y es trabajo duro. Vamos a cerrar con una palabra, con una frase importante. Vamos a trabajar duro, vamos a trabajar con fuerza, vamos a ponerle ganas al propósito de vida que el Padre nos ha dado. Si vamos a ser sacerdotes de hogar, seamos los mejores sacerdotes de hogar, trabajando duro por ese sacerdocio. Si vamos a ser personas que caminan en el propósito de Dios, pues vamos a trabajar duro en ese propósito que el Padre nos ha puesto. Él nos lo ha revelado a través de sueños, visiones, nos lo ha confirmado por una, dos bocas, nos lo ha confirmado en la Escritura y yo me voy a dirigir hacia el propósito de Dios. No voy a tener temor porque entonces cuando Él vea esa actitud en mí, Él derramará fortaleza sobre fortaleza y Él me guiará en todo momento y por todo valle y collado, no importa si son de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el propósito de tener carácter para lograr las metas. Y en este último es el trabajo duro. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 24, y quiero que presten bastante atención a este último versículo que comparto para que pasemos a un poderoso testimonio en este último día del devocional. La mano del diligente
señoreará, mas las indolentes serán tributarias o serán de las que pagan impuestos, estarán subyugadas. Lo voy a leer en otra versión para que de pronto podamos tener otro entendimiento. Ahorita lo leo en la empresarial, Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes manejará la autoridad. Escucha bien. Esta es la versión BIN, versión israelita nazarena. Dice: la mano de los diligentes manejarán la autoridad. A los negligentes los tienen en sujeción. Mira qué tremendo. Tú eres una persona diligente y el Padre te pondrá en autoridad. Tú eres una persona que no es diligente, estará siempre en sujeción. Ah, qué tremendo. Qué tremendo. Esto es algo muy hermoso. Dice la versión empresarial: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Esta versión empresarial es seca en algunas cosas, así, potente. Y así es el lenguaje hebreo. La cultura hebrea es así: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Consejos del trabajo duro. Trabaja duro mientras mejoras y termina todo lo que empiezas. Trabaja duro mientras vas mejorando tu estilo de vida y termina todo lo que empiezas. 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 Pastor, ¿se rayó el DVD? No, no se rayó ningún DVD. Una de las características que más envuelve la cotidiana vida del ser humano es que no terminas lo que empiezas. No terminas lo que empiezas. No terminas lo que empiezas. Es hora de tomar la decisión de terminar lo que empiezas. Eso es lo que te va a permitir dejar un testimonio real, correcto y verdadero alrededor tuyo. Termina lo que empiezas. Se lo voy a decir en las palabras de mi hermosa madre, Margarita Castañeda. Desde niño me enseñó mi mamá y mi abuela: mi hijo, por donde meta la cabeza, saque las patas. Eso es terminar lo que uno empieza. Una frase fuerte, de la manera colombiana que le pueden enseñar a uno: por donde meta la cabeza, saque las patas, no se devuelva. Termina lo que empiezas, amado hermano. Termina lo que empiezas, amada hermana. Sé diligente. Haz todo de manera inmediata. O sea, no digas, mañana lo hago. No digas eso. Trabaja inmediatamente. Eso es ser diligente. Enfócate en cada detalle con calidad. Es decir, lo que vayamos a hacer, hagámoslo bien hecho. Bien hecho. Mejorar todo lo que haces es una de las condiciones de grandeza del ser humano. Donde llegamos, nosotros colaboramos para mejorarlo, no para dañarlo. Y desechamos el enriquecimiento rápido. Desechamos el deseo de enriquecernos rápidamente. El trabajo duro es para crear algo consistente y perecedero. Mucho más imperecedero, perdón, mucho más eterno, mucho más trascendental. Cuando trabajamos duro, vamos estableciendo una plataforma sólida, financiera, para el futuro. Una persona que se quiere enriquecer rápidamente no trabaja duro. Lo que quiere es un golpe de suerte. Pero el que trabaja duro siempre está consolidando lo que el Padre le va dando y dejando una plataforma de bienestar para las nuevas generaciones. La Escritura lo dice así: hombre bueno es el que deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así debe ser el pensamiento de los hombres de Torah hoy en día. Nosotros nos quitamos de la mente la idea: no, yo solamente le dejo educación a mi hijo.
Esa es la mejor herencia. Excelente herencia. La mejor, sí, tal vez la mejor herencia, que su hijo sea educado, pero no sería muy bueno también dejarle una plataformita financiera para que él siga más adelante de lo que usted logró. Por favor, si la escritura lo dice, hombre bueno es el que deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que usted consolide algo a través del trabajo duro y que su nombre no sea olvidado, porque todo lo que hacen, dice, esto no lo dejó nuestro padre, esto lo construyó nuestro padre, esto lo desarrolló nuestro padre. Esa es la meta del trabajo duro. Y para cerrar el día de hoy, escogí uno de esos hombres. Era difícil porque Dios, bendito el Padre, me ha acercado a hombres muy especiales, hombres que aman el llamado que el Padre les hizo. Los 4 testimonios que hemos tenido durante este devocional, cada viernes, cada día 5, 10, 15 y hoy 20, hemos tenido un testimonio especial de hombres que han dado la talla en el llamamiento que el Padre les ha dado y tienen un testimonio que contar como ministros, como hombres apasionados por la palabra. Y el devocional es porque es solamente 4 semanas. Si yo me quedara aquí 30, 40 semanas, tendría los 30, 40 hombres que hoy nos apoyan alrededor del mundo con el ministerio de MS Shalom Internacional, que mantienen todas estas características ya establecidas o en pleno desarrollo. Y eso a mí me pone feliz, contento. Hoy les voy a presentar al primer hombre que escuchó la visión que el Padre me había dado. El primer hombre que oró y aceptó el unirse a trabajar con EMS Shalom Internacional en la visión que el Padre le había dado a EMS Shalom Internacional. Y yo no me quiero adelantar a lo que él puede testificar el día de hoy, de lo que ha representado el permitir que el carácter de hombre de Dios que había para él y que lo iba a diseñar y lo iba a tallar para los propósitos de éxito ministerial, él los dejara hacer en su vida. Es un gran amigo mío, un hermano en la fe, es el homólogo mío en la República de Colombia y que estableció el ministerio para grandes cosas para los colombianos. Y quiero llamar aquí a la pantalla al amado hermano, pastor y amigo Ferley Jaque. Pastor Ferley, shalom, shalom. Amado Pastor Diego, shalom. Muchas gracias, amado Pastor, por la invitación y presento un saludo a todos los hermanos, toda la audiencia conectada en los diferentes lugares del mundo en este devocional. Un abrazo para todos. Ahorita se hablaba dos puntos muy importantes y hay otro texto que dice que el que mira al aire, al viento, no cosecha. Es lo mismo que el perezoso, el negligente. Y también dice que el que se enriquece rápido, al final no le es de bendición. Entonces, muchos en ese pensar de enriquecerse rápido, hacen cosas riesgosas que al punto terminan siendo un poco lamentables. Entonces, amado pastor, gracias. Bueno, hablar un poco acerca de todo esto que el Eterno ha hecho en mi vida y los retos que he tenido que enfrentar, teniendo en cuenta este versículo que lo quiero volver a leer, que usted leyó al comienzo, que dice, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía es una de las cosas que no deja salir adelante a las personas, porque hay algo que se maquina, se piensa. Entonces, la cobardía hace que el pensamiento del ser humano sea contrario al propósito de poder lograr un objetivo, de alcanzar una meta. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en el lado negativo o la parte negativa de no poderlo lograr. Entonces, su mente se queda enlazada ahí en la parte negativa y termina no ejecutándolo o quedándose a mitad y no terminando lo que iba a hacer gracias a ese espíritu de cobardía. Por eso es que dice ahí que el Eterno no nos ha dado un espíritu de cobardía. A través de mi desarrollo ministerial,
Primeramente, bueno, en el cristianismo, cuando inicié como pastor, fui puesto en una congregación cristiana muy difícil esta congregación, muchos problemas entre las personas y todo esto, y realmente yo con poca preparación, una de las cosas que hacíamos en el cristianismo era mandar pastores sin preparar, poca preparación, y tuve que lanzarme. Yo decía siempre, fui lanzado al lago de los cocodrilos y las pirañas, porque me empujaron, y ya cuando estaba ahí tocaba nadar y salir al otro lado porque no podía devolverme. Perdía más al devolverme que al seguir, y empecé ese proceso que para mí fue formación. Entonces, a la final, los cocodrilos y las pirañas para mí se convirtieron en aliados. ¿Por qué aliados? Porque empezaron a formarme. Entonces, empecé a entender que todo lo que pudiese suceder alrededor mío, que para mí pareciese difícil o duro, podía ser formación que el Eterno estaba mandando, porque pues Él no quiere personas mediocres, Él no quiere personas que van ahí, no quiere personas que van adelante y van siendo formadas. Entonces, de ahí que cuando empecé en el cristianismo, tuve que tomar las primeras decisiones en las que las tomaba y podía tener consecuencias no muy buenas si lo pensaba en el área negativa, pero también sabía que podía tener consecuencias muy buenas si pensaba en el propósito del Eterno. Las primeras decisiones que tuve que tomar cuando inicié mi pastorado en el cristianismo fue decir, las fiestas, la Navidad, el Día de la Madre, todas estas celebraciones de Halloween, todas estas celebraciones no es algo implementado por el Eterno. Todavía no tenía el entendimiento de las fiestas de Elohim. O sea, todavía estábamos bajo el concepto de que la ley no era para nosotros, entonces el Shabbat tampoco, pero también ya estaba ingresando a mí otro concepto, ¿cuál? Que esas fiestas no las había instituido el Eterno y que no eran para nosotros, y obviamente al tomar esa decisión de sacar esas fiestas, generó inmediatamente muchas personas en contra mía. Entonces, durante ese proceso de pastorado de un poco más de 10 años en el cristianismo, anduvimos sin celebrar fiestas paganas, pero hacía falta como el gozo y la alegría de Elohim, porque habíamos sacado esas fiestas. Creo que fue ayer que el pastor Diego hizo una alusión a esta cuestión de ese gozo y esa alegría que produce vano esas fiestas, porque las personas no están pensando en el verdadero gozo de Elohim. Entonces nos faltaba implementar el gozo del Eterno. Cuando empezamos a entender la raíz hebrea, la senda antigua, el volver a la Torá, entonces vimos la luz. O sea, vimos que ese túnel por el que habíamos pasado, que a veces parecía oscuro, sin salida, pero que no podíamos retroceder, tenía una luz. Y esa luz era la luz del Eterno, la luz de su bendita Torá. Entonces ahí ya empezamos a ver que habían fiestas y empezamos a gozarnos. Ahí rompimos un paradigma, porque otro de los temores que a veces en el cristianismo, de la denominación de donde yo venía, no danzábamos. O sea, danzar era algo terrible. Obviamente nos pegábamos en ciertas danzas que las iglesias cristianas simplemente cambian la letra y dejan la misma música. Yo recuerdo una danza de la pollera colorada por allá en un ministerio, y yo quedaba como la pollera y todos los hermanos bailando igual como se baila la pollera colorada, pero con una letra cristiana. Entonces todo eso hacía que nos sembráramos esos paradigmas. Cuando llegamos al concepto y a ver que había una música del Eterno que realmente se podía danzar para él, entonces empezamos a romper ese paradigma sin miedo, y empezamos a romperlo, a danzar. Hoy en día la congregación es una congregación que le gusta danzar, que la alabanza se la goza con danza para el Eterno. Entonces fuimos rompiendo todos esos paradigmas. Ahora, cuando yo ingresé a la raíz hebrea, yo venía de más de 10 años y de casi toda una vida, porque pues lo aprendí de mi padre y de la denominación de donde veníamos, el dualismo. Entonces yo ingresé a la raíz hebrea haciendo dualismo, me sentí cómodo al comienzo, llevábamos una línea como medio mesiánica, y ahí pues hay mucho dualismo, entonces me sentí cómodo al comienzo, pero el Eterno tenía algo preparado y nuevamente donde debía tomar decisiones. Cabe resaltar que cuando tuvimos que tomar la decisión de pasar a la raíz hebrea, a guardar el Shabbat y a dejar el domingo y toda la costumbre que va en el cristianismo, fue otro reto que tuvimos que pasar, pero sin cobardía, porque yo sé que hoy en día hay muchos pastores
que ya llevan más de un año, que ya entendieron la raíz hebrea, pero por cobardía todavía están detrás de la escuela dominical, están detrás de todo lo que se hace en el cristianismo, detrás de las celebraciones, detrás de la fiesta de Navidad, detrás del Día de la Madre, porque tienen espíritu de cobardía, porque piensan... Predícalo, pastor, predícalo. A ver, Baruch Hashem, porque piensan que si quitan eso, la gente se va a ir y van a quedar solos. A mí me dijeron eso cuando empecé. Pero si pones el chaval, si mire que estás enseñando lo de los alimentos, que mire, te vas a quedar solo. Yo dije, pues si tengo que quedar solo con mi esposa y mis hijas, tenía a mi hija recién nacidita, o sea, de meses. Si tengo que quedar solo con mi esposa y con mis hijas, voy a empezar, pero yo no voy a seguir por lo que el hombre dice, sino que voy a hacer lo que el Eterno dice. O sea, no voy a contradecir al Eterno y no voy a predicar por conveniencia. Y entonces tomé esas decisiones cuando hicimos esa transición. Prácticamente el 90% de la congregación, 80 diría yo, pasó a la transición. Pero había algo, éramos dualistas. Creíamos que Yeshua era uno y el Eterno era otro, no creíamos que era el mismo. No creíamos que Yeshua era Adonai. Entonces, ahí fue cuando pues el Eterno nos dio la bendición de conocernos con el pastor Diego. Yo recuerdo cuando estrechamos manos, yo y ese señor todo grande, y yo bien bajito que soy, nos dimos ese abrazo, bueno, nos conocimos. Y ahí pues vino otro punto, otro reto para mi vida. El pastor Diego ya entendía la unicidad, ya entendía que Yeshua era Adonai, yo todavía no. Y toda la congregación había sido fuertemente formada en la doctrina de la dualidad. Prácticamente había una clase destinada a eso, a estudiar dualidad y a poner de pronto por debajo lo que era la doctrina de la unicidad de la iglesia pentecostal, que es la que pues más se reconoce como unicitaria en Colombia. Y era ese punto, a tratar de aquí, contra la Trinidad, contra la unicidad y formando a las personas. Cuando conocemos al pastor Diego, inmediatamente causa un impacto, un choque. Muchos hermanos en la congregación se chocaron con el pastor Diego porque él creía en la unicidad. Cuando yo tuve que mirar el asunto, pues yo dije, si ya estoy guardando Shabbat, si ya hice una serie de cambios que nunca me las habían enseñado, ¿por qué no me puedo abrir la posibilidad de estudiar y que el Eterno me revele que Yeshua es Adonai? Y recuerdo cuando tuvimos esa reunión, que hubo mucha gente y sucedió eso, yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Empecé a estudiar y ahí conocí el término exégesis, porque yo no conocía todavía el término exégesis. Ahí el pastor me habló del término exégesis y empecé a aprender la exégesis. Y a través de la exégesis empecé a aprender que Yeshua era Adonai. Pero ahora venía el otro reto, ¿y cómo le hablo yo a la congregación? Entonces, cuando empecé a hablar acerca de que Yeshua era Adonai, inmediatamente no me querían escuchar. No, yo abría el texto y les decía, pero no me querían escuchar. No, Yeshua no es Adonai y no nos venga con eso. Y entonces empezó a generar un ambiente muy, muy, muy pesado en la congregación. Tanto que prácticamente la mitad de mi familia, pues, se fue en contra mía mismo por razones de que habíamos entendido la dualidad. De tal forma que la misma congregación se fue como un poco en contra de lo que era y estaba empezando a hacer EMC Shalom Internacional. Pero había pasado algo, y es que esa conexión que habíamos tenido nos llevó a hacer el trámite de la personería jurídica en Colombia, y el 27 de mayo del 2016 la personería fue aprobada. Ya veníamos trabajando con el pastor Diego como año y medio, más o menos casi 2 años, de manera de amistad, no como ejad, sino como amistad, porque yo era dualista, él era unicidad. Sin embargo, había un propósito, llevar la Torá, íbamos a Pereira, íbamos a diferentes lugares. Pero para ese 27 de mayo del 2016 salió la personería jurídica de EMC Shalom Internacional Bogotá. Entonces, cuando salió esa personería jurídica, igual ya en mi mente estaba la unicidad, pero dentro de la congregación pues había generado un ambiente muy pesado por el asunto. De tal manera que estábamos en un conteo del Omer. En esa época nosotros todavía no hacíamos lo que hacemos ahora de contar cada día, pero estábamos en ese lapso de tiempo de contar el Omer. Y cuando pues venía la celebración de Shavuot, nos reunimos todos en esa celebración de Shavuot. Dicen Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos,
lo que pasaba ya era allí que todos estábamos desunidos y nada juntos. Eso fue un ambiente muy pesado. Esa fue la última reunión. Desafortunadamente ahí hubo una separación, una división, un proceso muy fuerte para mí, porque pues la mitad de mi familia y hermanos, ovejas de más de 10 años de estar conmigo, en ese momento pues como dar la espalda, en ese momento como que veíamos, recuerdo una vez que hicimos una reunión, porque quedamos reuniéndonos en el apartamento, pero ya como MS Chalón Internacional. Hicimos una reunión y fueron 5 o 6 personas, mi suegra, mis hijas, mi cuñado y nadie más fue ese día. Alguien desanimó tanto que dijo, no, esto, yo no sé usted qué hizo, esto no va, usted la embarró. Pero yo dije, no, no la he embarrado. Yo creo como Gilel, que siempre he citado esto, si esto no es del Eterno, pues no prosperará, pero si es del Eterno, prospera. Eso es lo que, pero yo no me iba a llenar de cobardía por eso. De tal manera que continuamos, nos organizamos en la sala de la casa de unos hermanos, una pareja muy colaboradora en la congregación, la hermana Sara Rocío y Alcides, en la casa de ellos. Iniciamos en su sala allí una pequeña reunión, 14 personas, y en ese transcurso de esa salita llegó allá el hermano Carlos Copete, que ha sido un gran colaborador en el ministerio, y llegó él con su esposa, otros hermanos llegaron, ya de ahí pasamos a otro lugar, ya con 30 personas, creíamos que íbamos a 40 y pensamos que pronto, un buen tiempo, pero fue rápido que ya éramos 70 y no cabíamos, tocaba en la cocina de la casa de personas, de ahí ya fuimos a un local que lo alquilamos solo por 4 meses porque sabíamos que ahí no íbamos a durar mucho. Ahí fue donde el pastor Diego estuvo aquí en Bogotá, que ya ves, 90 personas, estrecho, acosado. De ahí ya tuvimos también, vimos la oportunidad de otro local costoso y tal vez si nos pensamos con la parte negativa, decimos, no, no podemos. Esa es la parte negativa, el espíritu de cobardía, pero lo pensamos con la parte positiva, esto es del Eterno y lo que es del Eterno prospera. Pasamos a ese lugar, en ese lugar prácticamente estuvimos un año más, total estamos hablando de 3 años y medio desde ese proceso que iniciamos como MS Chalón Internacional y entendimos la unicidad hasta nuestros días, hasta este tiempo, 3 años y medio. Y el Eterno nos permitió pues tener un crecimiento. En medio de todas esas cosas han habido muchas situaciones, muchas cosas difíciles que pasar, que si uno se llena de cobardía no va adelante. Yo quiero darle un consejo a todos los hermanos y quiero que entiendan esto. No se acobarden por ser íntegros. No se acobarden por ser honestos. En el lugar donde se encuentren, siempre sean íntegros, honestos. Ahorita el pastor hablaba acerca de la congruencia, lo que creo, lo que pienso, lo que hablo, lo que hago, debo ser congruente. Y no niegues esa congruencia, no te tropieces con esa congruencia. ¿Por qué? Porque esa congruencia va a reflejar el carácter que tú tienes. No le des miedo decirle a alguien que te está haciendo una propuesta oscura, no te dé miedo decirle no. Yo soy una persona honesta y transparente que sigue al Eterno. ¿Por qué? Porque luego vas a ver el resultado del Eterno, vas a ver la respuesta de Él. Honra a Yud-Hei Vav-Hei Elohim y verás la recompensa que Él tiene para ti. Pero si entras en un espíritu de cobardía, no vas a lograr nada. Yo quiero finalizar este testimonio mostrando esto. Antes de finalizarlo, amado pastor, y quiero que esto finalice de manera especial, porque tu testimonio edifica en muchas direcciones, ¿ok? Y para mí como pastor y como mentor de otros pastores, que el Padre hoy me ha dado el privilegio de serlo, nunca pensé, yo solamente estaba contento con las ovejitas que yo pastoreaba aquí en Miami y yo no quería problemas superiores a ese, que era simplemente mentorear a los que no conocían la Biblia. Pero cuando el Padre nos trae la revelación de la Torá y termino pastoreando hombres que conocen la Biblia con mayor antigüedad en el Evangelio que yo dije, ¿qué es esto? Pero sí, el espíritu de Elohim no permite la cobardía en los desafíos que presenta.
Y muchos hermanos me decían, pastor, a usted le va a tocar pastorear pastores. Y yo, bueno, yo lo hago. Pero cuando llegó la hora, lo hice con la valentía de ser íntegro en una verdad que yo había adquirido. Pastor Ferley, porque yo no hubiese sido capaz de influenciarte en algo que yo no hubiese creído. Y yo llegué y yo recuerdo que cuando entré a la comunidad mesiánica israelita, así se llamaba, imagínate, comunidad mesiánica israelita, y yo apenas aprendiendo, pasando del cristianismo a los conceptos de Torah, pero con firmeza. Eso sí lo tenía yo desde el principio, firme en lo que he creído. Sin embargo, me acobardé cuando yo entré a tu congregación con ese título, comunidad mesiánica israelita. Yo me metí, fue aquí en La Pomada, en Jerusalén, y mentiras que era Soacha, en Bogotá, no era Jerusalén. Bosa, era Bosa, barrio Bosa de Jerusalén, Bogotá. Y todos con kipá. Tú sabes que yo no uso kipá. Todos muy bien organizaditos, y entra este reto. Pero yo puedo percibir el control del Padre en ese momento, y la conexión tan especial que tuve contigo y con tu familia. La congregación, claro, es importante, pero tú como cabeza de ese ministerio, hubo una cercanía, y yo pienso que es una cercanía como la de David y Jonatán, un amor verdadero que hemos cultivado durante estos años, y hemos querido entretejerlo para gloria del Padre. Y a partir de ahí empezó una relación, yo lo puedo decir como cuando Yeshua dijo, lo vio, lo amó y le dijo, yo te vi, te amé y te dije, men, no es por ahí, es por acá. No, pero es por acá. Y usted empezó a hacer ese ticum. Y yo me acuerdo, porque mi esposa y yo nos cargábamos mucho acá con las angustias de ustedes, cuando nos dimos cuenta que de todo ese grupo de personas, más de la mitad de tu familia te da la espalda, y te quedas como con 10, 14 personas, si al caso, en un buen día de congregación. Entonces, para nosotros eso fue una carga. Sin embargo, confiábamos en el mensaje, y confiábamos en que el mismo proceso que yo viví aquí en Miami lo ibas a vivir tú. Yo llegué de 250 almas a 20. Y eso que 20 porque María Salas nos acaba de llenar los 20, trayendo uno de allí, trayendo otro de allí. Pero no, yo decía, ¿qué es esto? Pero esto es la gloria del Eterno. Movernos por el llamamiento espiritual y por la verdad de la Torá. Y hoy en día, la foto que el pastor va a dejar allí tiene una historia. Y es lo que yo les he venido diciendo durante este devocional. Estas fiestas que vienen van a revolucionar la vida espiritual del que está conectado correctamente. Nos va a potencializar para llegar lejos. El que esté mirando para afuera, el que esté mirando para el mundo, el que tenga un piecito afuera, esa misma potencia lo va a acabar de sacar. Les informo, solamente es información. No quisiera que fuera así. Pero si usted no se conecta en estas fiestas con devoción, con pasión. Me decía un hermano, pastor, y su esposa, me decían, pastor, nosotros nos gastábamos un mundo de plata para las fiestas cotidianas que hacíamos nosotros. Nos endeudábamos para la Navidad. Se viera las fiestas que hacíamos de amor y amistad. ¿Cómo no voy a invertir yo ahora en las fiestas de mi rey? ¿Cómo no voy a invertir yo ahora en agasajar al Rey de Gloria que me salvó y que ha prometido un cúmulo de bendiciones y de vida eterna para mi vida? ¿Cómo no hacerlo? Y cuando nosotros empezamos a tomar esta conciencia, la vida espiritual se revoluciona. Cuando llegó la pandemia, todos esos números de pronto nos hicieron pensar, y quiso filtrarse el pensamiento de temor. ¿Qué vamos a hacer para pagar estos edificios? ¿Qué vamos a pasar?
hacer para pagar estas rentas. Pero resulta que el Padre en su infinita bondad, por esas relaciones con el de Pereira, con el de Palmira, con el de Bucaramanga, con el de Venezuela, con el de North Carolina, con el de... Y empezó, entonces nos tocó enfocarnos en la ayuda de la internet, sin saber que el Padre nos había preparado durante todo ese tiempo de relación amistosa, de hermandad por la internet, para que cuando sucumbiera el sistema a través de la pandemia, nosotros estuviéramos posesionados en la internet con todas las facilidades para seguir ministrando al pueblo. Y hoy, físicamente, yo quiero que esa foto quede al final. Yo le voy a pedir al pastor Isaías que me escuche. Cuando empiece la canción, quiero que solamente dejes en pantalla esa foto, porque el pastor Ferley se va a parar de ahí y a mí me quitas. Esas personitas que hay ahí no es la congregación de 3 años y medio del pastor Ferley, no es la congregación de 3 años y medio. Hay algunos de la congregación de 3 años y medio, pero de ese grupo aproximadamente 90 personas son fruto de la pandemia. Y eso es algo que yo quiero resaltarle a ustedes en esta hora. Solamente en la ciudad de Bogotá, Colombia, a través de un trabajo firme, predicando una verdad absoluta, la gente resguardada en sus casas recibiendo la revelación de la Torá por el Espíritu del Eterno y haciendo un trabajo el Espíritu de Yud-Hei Vah-Hei, porque toda honra, gloria, poder y majestad se la damos es a Él. Que hicimos una gestión y fuimos diligentes, definitivo. Y por eso el pastor Ferley y muchos de los pastores de MC y en las raíces hebreas han visto cómo se ha duplicado, triplicado sus ministerios, porque esto es algo que el Padre lo ha puesto. Y esas personas que usted ve allá atrás fueron las que se bautizaron la semana pasada en una población cercana a Bogotá, porque en Bogotá no hay en donde bautizar. Una zonita un poquito más caliente. 90 personas, fruto del confinamiento de la pandemia, que recibieron la Torá, recibieron el bautismo correcto, el tevilá en el nombre correcto, no en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el único nombre que tiene el poder para perdonar pecados en esta tierra, para darte la identidad como israelita y para darte las arras de tu salvación, vida eterna, redención final, en el nombre de Yeshua. Pastor Ferley, yo quiero, ¿vas a decir algo más? Sí, señor, sí, quería agregar pues al asunto de todo lo que fue todo este proceso, cómo entendí, vi hecho realidad lo que dice el Salmo 19, donde dice que la Torá de Yud-Hei Vah-Hei transforma la vida, porque realmente de cómo estábamos cuando veníamos del cristianismo a donde nos ha llevado el Eterno hoy, totalmente transformado, polo totalmente contrario. Mi familia, mi relación con mi esposa, mis hijas, todo lo que ha sido la congregación, todas las áreas, el área espiritual. Antes el que recibía el mercado de ese que se recoge para ayudar era yo mismo, porque no tenía cómo hacer mercado. Hoy en día estamos viendo el fruto de la obediencia a la Torá, y es algo que yo quiero que todos los hermanos entiendan. No tengas cobardía, amado pastor, allí donde estás. No sientas cobardía, no pienses en que no vas a poder, porque el Eterno de una forma u otra va a abrir los cielos para que tú puedas tener esa provisión. No sientas cobardía de dar ese paso que debes dar, porque es el Eterno el que se encarga de sus siervos. Es a Él a quien servimos y de Él proviene la provisión. No pienses tanto en los hombres, en que si el hermano tal, que era el que daba tanto, se va de la iglesia y ahora yo cómo hago para vivir. No pienses en eso, porque no es el hermano tal, es el Eterno, es el poderoso. Cada vez que un hermano hace un aporte, es el Eterno a través de él que está enviando bendición. Entonces, así como le enviaba la bendición a Elías, el Eterno, cada vez le llegaba allá, él no tenía que preocuparse. Entonces, simplemente sea valiente, como se le dijo a Josué, no temas ni desmayes, esfuérzate en guardar la Torá, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y entonces todo lo que emprendas
prosperará, amado hermano. Entonces, ten en cuenta eso, no tengas miedo. Antes de todo este proceso, uno de los problemas más grandes que había en mi vida ministerial era la falta de autoridad. Y el Eterno también me entregó esa autoridad. Cuando conocí al pastor Diego y vi la visión que él tenía, yo le dije, amado pastor, yo me pego a esa visión porque es una visión puesta por el Eterno. Yo voy con usted porque sé que el Eterno está con usted. Y me pegué de esto porque sabía que el Eterno me estaba llevando a unirme a la visión que le había entregado al pastor Diego, así como hoy en día hay una muy buena cantidad de pastores en diferentes partes del mundo que se han unido a esa visión, porque era una visión que el Eterno le había entregado al pastor Diego, pero que no la iba a desarrollar él solo, sino que el Eterno iba cada día a equipar y a equipar y a equipar más para el desarrollo de esa visión, y bendito Eterno lo estamos viendo. El resultado, ustedes ven la foto aquí atrás, un aproximado de 90 personas hicieron Tevilá este fin de semana. También hubo 5 personas en Tunja, otras creo que fueron 10 personas en Barbosa. Ya ahorita tengo varios mensajes de personas que quieren ir a hacer Tevilá y estoy programando, porque aquí en Bogotá todavía no ha acabado la cuarentena, todavía no nos dejan congregar, y bueno, tomémoslo por el lado de visión. Si todavía no es hora de congregarnos es porque hay otra buena cantidad más que va a seguir llegando bajo esta forma. Y en diciembre yo ya programé, ya les dije a los hermanos, en diciembre vamos a volver a ir a hacer otro Tevilá y vamos a ver una buena cantidad, porque yo sé que de aquí durante este transcurso de fiestas y al mes de diciembre vamos a tener otra buena cantidad de personas para hacer Tevilá. Tanto es así que yo les voy a decir algo. La sede donde estábamos, con muy buena capacidad, de repente la persona, la dueña del lugar nos dijo, no, lo tenemos aquí en negocio y ya nos toca pedirles. No tenemos, bueno, no hay inconveniente. Entonces, ahorita que nos acabamos de dar cuenta en este Tevilá, que donde estábamos, pues no íbamos a tener problemas porque la cantidad de carros que fueron al Tevilá fueron muchos, y eso que los que fueron, la mayoría eran nuevos. Los hermanos ya que llevan desde hace 1 año, 2 años que vienen con nosotros, más de la mitad faltaron en este Tevilá, que no pudieron estar. Entonces, cuando nosotros vimos con mi esposa, llenamos allá ese balneario de carros por todo lado y toda esta cantidad de personas, dijimos, con razón que el Eterno ya nos está sacando de ahí. ¿Por qué? Porque ahora nos va a llevar a otro lugar mejor donde necesitamos muchos más parqueaderos y mucho más espacio, porque vamos a hacer muchos más. Entonces ahí es donde vamos. No dijimos, ay, no, nos pidieron el local y ahora dónde nos vamos a reunir y ahora qué vamos a hacer. No, lo que dijimos con mi esposa, el Eterno cuando nos saca de un lugar nos lleva a otro mejor. De tal manera que cuando iniciamos nuevamente nuestras reuniones vamos a tener una nueva sede o un nuevo lugar donde nos vamos a congregar, y va a ser mucho más amplio porque lo requiere. Entonces, de esta forma vemos cómo no nos llenamos de cobardía, sino que vamos adelante. Y quiero, pues, no quería irme sin animar a los hermanos, sin animar a los pastores y ministros que puedan escuchar esto y están en el que sí tomo la decisión o no. Amado pastor, no te llenes de cobardía. Si has creído en el Eterno, Yud Hei Vav Hei, y él te ha entregado la Torá como se la entregó a Moshe, impártala a la congregación, déla, porque el Eterno es el que te va a respaldar, y quienes se opongan, el Eterno mismo los va a sacar y los va a quitar, los va a sacar y va a traer a los que pertenecen a ese pueblo. No te preocupes por eso, amado hermano, y camina para adelante con la ayuda del Eterno, y vas a ver que todas las áreas de tu vida van a cambiar. La relación con tu esposa, tus hijos, ya no vas a estar necesitando que te den, sino que vas a tener la bendición de dar, de hacerse de acá, de ayudar a otros, y vas a sentir el gozo que se siente, porque se siente mucho gozo cuando uno puede ayudar a otra persona. Cuando ya no es uno el que hace la mano, por eso dice, es mejor dar que recibir. Claro, en su momento tuvimos que recibir, y eso prueba nuestra humildad, pero qué bueno la bendición y el gozo y la alegría que se siente de dar, y eso es el resultado de la Torá. Así que, amados hermanos, debemos ser congruentes con lo que creo, debe ser congruente con lo que pienso, y lo que pienso con lo que hablo, y lo que hablo con lo que hago. Es decir, el fruto de la Torá se va a ver reflejado en tu vida. Y a los que llevan más tiempo, si no se está viendo reflejado, le invito a que haga una reflexión de su vida,
porque hay algo que te está impidiendo que ese fruto se vea reflejado. Entonces, amado pastor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes como familia por esos brazos que nos extendieron en ese momento que lo necesitábamos, y fue el Eterno el que los puso ahí y permitió que pudiésemos estrechar esos lazos de amistad, esos lazos o sea, son unos lazos fuertes, como decía el pastor, como la amistad de Jonathan y de David, y ha sido una muy buena amistad. Y quiero también en este pues, espacio también agradecer a la hermana Catherine Giraldo y a su esposo, el hermano Alejandro, porque también estuvieron ahí al lado de ustedes y pendientes de todo este proceso con nosotros, y ha Pastor, sido una gran bendición. es que aquí hasta la gente está conectada, entonces dice Gloria Plazas. Acuérdese, pastor, cuando lo robaron y cuando casi cierran EMC por falta de fondos después del robo que se le metieron. La gente Sí, está aquí conectada. se nos metieron y se robaron en la organeta, una guitarra, unas cosas. Eso fue parte de nuestro comienzo. Se metieron por una ventana, no estábamos en la casa. Cuando llegamos, vimos la ventana abierta y no había nada de todo eso. O sea, yo quiero decirles, es que si uno tuviese que contar detalle por detalle todo lo que ha sido el proceso que hemos tenido que enfrentar, pero que hemos ido llevando con la ayuda del Eterno, con emuná, y que con valentía, no con cobardía, hemos podido lograr y ver el resultado que apenas está empezando, porque en el año, cuando pasó prácticamente hace un año exacto, cuando iniciaba el primero de Tishrei, yo enseñaba y decía, este año las ovejas perdidas de la casa de Israel van a llegar como una, ¿cómo es? Estampida. En estampida. Y eso es lo que estamos viendo. Las ovejas están llegando en estampida. El Eterno está despertando a Efraín en medio del estadio y de la conciencia que están, y los está trayendo para restaurar su identidad y hacerlos israelitas, como ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Amado pastor, que el Eterno te bendiga grande Amén. y poderosamente, a toda tu congregación, a todos los hermanos en Colombia, a los pastores y ministros que están bajo tu autoridad en Colombia, desarrollando sus ministerios, sembrando lo que van a cosechar. Y hay una cosa que yo quiero honrar en ti, como ministro, como pastor, como hombre que ha pastoreado desde su juventud. Yo no, el reconocer la autoridad y sujetarte a ella. Y no para que yo me enseñoree de ti porque soy tu pastor, no, sino porque te diste cuenta que a través de eso es que la bendición tuya se iba a derramar de la misma manera que se ha derramado sobre MS Shalom Miami. Y ese es el secreto que hay. Cuando nosotros sabemos cómo el Padre está obrando, el Padre derrama en esa misma proporción. Y a mí me alegra muchísimo eso, pastor, porque veo el fruto de tu compromiso y de tu unidad a lo que el Padre nos entregó aquí. Por lo tanto, el Padre te está entregando lo mismo en Colombia. Que el Eterno te bendiga grande y poderosamente. A todos los hermanos que están conectados, unas fiestas poderosas del otoño, que este Yom Teruah que inicia hoy a la caída del sol empiece a mover la maquinaria espiritual alrededor tuyo, porque todo está pegado a la maquinaria espiritual. Y cuando todo está pegado, entonces se va a mover en la dirección espiritual. Y considero que estas fiestas van a ser un mover poderoso del Eterno, porque no obstante les he enseñado que una imagen natural manifiesta una realidad espiritual. Y si el mundo se está convulsionando como se está convulsionando y se está moviendo de la manera caótica que se está moviendo, quiero que sepan que el mundo espiritual también está en el mismo poder y en la misma potencia de movimiento. Por lo tanto, si usted se conecta a estas fiestas de la forma correcta, usted será llevado a otro nivel y el Padre lo pondrá en otra condición de bendición. Si usted se duerme y si usted está en su mente dual, mirando para allí, mirando para allá, sin identidad, sin saber qué va a hacer, pues hermano, oro por usted para que el Eterno le confirme lo que nos enseñó en este última semana, porque Elohim no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y he aquí el fruto de ese trabajo. Shalom, shalom.
למה זה בדרך. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם הלאה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה. עברי אנוכי ויעץ השם אלוקי השמיים אני יורד. 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 A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around.